flores se morirán, pero con la primavera de nuevo renacerá. Quizás me veas llorar cuando un amigo se va. La muerte me lleva a los míos, pero sé que volverán. El dolor es pasajero y la vida vencerá. No volveré a cantar con amor y la esperanza. No volveré a cantar los caminos de la paz. No volveré a cantar con amor y la esperanza. No volveré a cantar los caminos de la paz. Quizás me veas morir, quizás me veas marchar. No llores si eres mi amigo, me volverás a encontrar. No sé ni cómo ni cuándo, pero sé. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marco Medina Cervantes y estamos de regreso en este nuevo programa, el noveno ya, de estas semanas que hemos estado con ustedes reflexionando sobre la vocación, la familia y la cuaresma. Recuerden que todos estamos llamados para amar y este programa está dedicado para todas aquellas familias católicas y sobre todo aquellos jóvenes que están en busca de algún sentido en su existencia y sobre todo de reconocer la gracia de Dios en cada una de nuestras vidas. Recuerde que todo esto está en torno a la tercera semana de la familia en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Campos en Mission, Texas. El día de hoy, a todos aquellos que nos escuchan, es un día pues especial porque vamos a hablar de un tema único que pues está siendo muy atacado en cuestión de que ya no se sabe por qué ponernos alegres, por qué estar felices si el mundo vive pues en la desgracia. Pero el día de hoy, junto con un compañero seminarista, les platicaremos acerca de este tema tan importante que es la alegría de vivir, la verdadera alegría. Y para eso tengo el gusto de presentar, como ya les dije, a un gran amigo y compañero del seminario aquí en Houston. Él es Cristian Bustos, seminarista. Bienvenido, Cristian. Gracias Marco, es un placer aquí estar con cada uno de ustedes y de verdaderamente es un tema muy importante en estos tiempos ahora. La alegría es un tema muy importante porque en Cuaresma, ahorita que estamos en Cuaresma, es algo bonito conectar la alegría con el Cuaresma. ¿Qué tenemos que morir de adentro? ¿Dónde encontramos la alegría? No, es un placer aquí estar con ustedes, Marco. Gracias, Cristian. Y pues a todos aquellos que nos escuchan, agradecemos a las páginas católicas por compartir este programa. Recuerden también mandar sus mensajes, sus comentarios a través de pues aquí el Facebook que está en vivo. Y pues para empezar esto, primero pues quisiéramos saber quién es nuestro invitado, ¿verdad? Cristian, platícanos un poquito de ti, ¿quién eres? Sí, por supuesto. Pues mi nombre completo es Cristian Bustos Garduño. Nacido en Ojo de Agua, en Guerrero, México. Oh, wow. Y yo ahorita estoy en mi sexto año de seminario. O sea, estoy en segundo teología. Claro. Pero 6 años ya desde cuando entré al seminario. Y pues desde iniciar el discernimiento vocacional, pues involucrándome en ministerios en la arquidiócesis. Aquí yo pertenezco a la arquidiócesis de Galveston, Houston. Y pues yo al iniciar mi vocación
Pues mira, mi vocación comenzó con una pregunta con una compañera en la secundaria. Y no era católica, era testiga de Jehová. Oh, wow, mira. Sí, ella me puso una pregunta que no me dejó en paz y no le pude responder. Ujú. Fue en el octavo grado, cuando esta muchacha me preguntó: ¿qué tanto es tu relación con Jesús? Y en esos tiempos yo estaba muy involucrado en la escuela, con los estudios matemáticos, científicos, y yo, siendo estudioso, no le pude dar una respuesta. Y eso me fastidió. Wow. Y pues con esa pregunta yo poco a poco en la escuela me comencé a preguntar a mí mismo: ¿qué relación tengo yo con Cristo? Porque a esta muchacha la veo tan contenta y yo quiero estar contento como ella. Y esa alegría que ella tenía, a mí, o sea, yo miraba esa alegría y yo también quería vivir esa alegría. Entonces ya años pasaron hasta cuando yo fui a un retiro de confirmación, ahí enfrente de nuestro Señor en adoración, ahí en el silencio. Ahí me encontré con el Señor y en silencio Él me tocó el corazón y me puso una pregunta. Igualmente la pregunta que mi compañera en la escuela me preguntó hace años, y me preguntó el Señor ahí: Cristian, ¿me tienes en tu corazón? ¿Me tienes en tu corazón? Y yo le decía al Señor: Señor, me gustaría tenerte, entra en mi corazón. Y ahí en ese instante comencé yo a ir al Santísimo después de la escuela, y ese en el 10º grado, después de mi confirmación, el retiro de confirmación. Y poco a poco me enamoré yo más de Dios en la oración, y aprendí más de la significancia de tener un horario de oraciones, de ir al Santísimo, ir a visitar al Señor, y en ese silencio me enamoré de Cristo. Y luego yo, pues terminando la preparatoria, me busqué un director espiritual con el apoyo de mi párroco. Y el párroco, él me invitó a involucrarme en la iglesia, a involucrarme con el ministerio de jóvenes. Y ahí poco a poco yo aprendí a conectar el amor al servicio, a servir a otros y a tener esa relación con Cristo. Y yo lo miraba como una bendición, un gozo, porque yo miraba que los frutos del ministerio que yo estaba involucrado como lector, ministro de Eucaristía, grupos de jóvenes, y yo sentía ahí que el Señor me decía: te estoy dando estas bendiciones, Cristian, te estoy dando estos dones. ¿Gustaría servir conmigo a los más necesitados, a las familias que necesitan a Cristo? ¿Gustarías? Yo sentí en mi corazón, decía el Señor, ¿gustaría servir como un Cristo en el mundo? Y ya después de la preparatoria, pues con mucho apoyo de la arquidiócesis, con los programas que ofreciera vocacionales, eventos vocacionales, yo pues le entregué al Señor esa confianza y le dije: Señor, yo confío en ti, que lo que yo quiera, lo que yo tenga, mis planes, yo lo sentía como si yo siguiera mis planes. El Señor me decía: yo tengo algo más mejor. Preséntame tus planes y vamos a ver dónde encuentras tú el gozo de servirme, que yo tengo un plan más grande que tú te lo puedes imaginar. Y pues ahí entré yo y me mandaron a estudiar en Dallas 4 años. Entré en el seminario de la Santísima Trinidad en Irving, Texas. Y ahí yo gradué de la Universidad de Dallas con un bachillerato de filosofía, con una concentración en filosofía política. Porque en esos momentos yo sentía que si vamos a luchar por la justicia que nos encontramos de día en hoy, hay que presentar la justicia de Cristo. Y entonces ya de graduar de la Universidad de Dallas, me mandaron a estudiar donde estoy ahorita, aquí en Santa María. Y estoy en mi 2º año de teología. Y pues una alegría estar aquí con Marco, por ejemplo, con varias personas, seminaristas aquí con mucho talento que
que verdaderamente el Señor aquí nos prepara poco a poco con muchos dones, muchas bendiciones. Pues gracias, Cristian. Creo que ha sido una bonita reflexión para empezar. La alegría de nuestra vocación, ¿verdad? Y así iniciando, me quedo con una palabra para iniciar este gran tema de la alegría, donde al principio mencionabas que cuando tú veías a tu amiga testiga de Jehová, ¿verdad? Ajá. Veías con esa alegría, ¿verdad? Tú te interesaba eso, ¿no? Sí, no mucho, porque algo de ella salía esa sonrisa, esa paz. Claro. Esa paz, esa alegría que salía de cuando compartía de la Biblia y de Cristo. Y yo pues ahí quedándome un poco como todos, ¿verdad? A veces nos escuchamos de Dios y queremos como cerrar las orejas, que, no, pues es algo bonito, ¿verdad? En los domingos Sí. queremos identificar a Cristo un cierto día. Pero ella me enseñaba a Cristo Claro. durante los días, y ahí yo miraba ese puente Claro. de que Cristo no es solamente en un solo día, es todos los días, y ella me lo Sí. presentó así. Wow. Y entonces, basándonos en esto que acaba de decir Cristian, tú ya en tu experiencia, ya veo tu vida atrás, antes del seminario y esta, ¿qué dice la gente que es la alegría? O para ellos, ¿qué es la alegría? Sí, no, pues sí, aquí en el mundo ahorita la sociedad la sociedad nos promete muchas cosas, pero como en la Biblia igualmente cuando Cristo fue tentado, vimos en las Escrituras en la semana pasada, este domingo pasado, que el enemigo nos tenta con muchas falsedades, el padre de las mentiras. Él nos presenta lo que parece bueno, pero en realidad son promesas falsas. No están llenas, no vienen con esa sustancia. Pues unos dicen que la alegría es un chiste, tener humor, otros dicen que no, pues es lo contrario a la tristeza, es algo sentimental, algo así de reírse, lo ven como algo emocionante. Y pues la sociedad, pues aquí nomás con muchas películas también que nos dan esa imagen de, no, pues la alegría es uno sonriendo, pero adentro pudriéndose. Claro, claro. O doliendo de adentro del corazón, no poder expresarse interiormente su verdadera identidad a frente del Padre Celestial. Exactamente. Y fíjate que en ese sentido podemos hablar nosotros de algo tan importante que la iglesia nos menciona o nos invita, que es a estar alegres, pero hay veces que la gente dice, ¿cómo puedo estar alegre si tengo tantos problemas? Una enfermedad distinta, mis hijos están así, vivo. Entonces yo creo que aquí este tema nos va a ayudar a aclarar qué es verdaderamente la alegría que nos invita a la iglesia y pues en ella Cristo, ¿verdad? Sí, no es algo importante de identificar lo que verdaderamente es la alegría. Y como les estaba comentando, la sociedad nos quiere dar definiciones, nos quiere dar una imagen de lo que es la alegría, y ya sabemos que el enemigo está muy activo. Y pues la alegría es el estado de ser más sublime, porque cuando estás en ese estado de alegría, estás en el flujo de lo que Dios es. Y sabemos que Dios es la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si queremos buscar verdaderamente la alegría viene de una comunión. Es decir, que la mamá y el papá expresan esa alegría al hijo, y el hijo refleja la alegría, y la esposa al esposo. La alegría viene de una comunión, igualmente como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se revelan. Y aquí es difícil odiar o asediar a otra persona, es difícil dañar a alguien cuando experimentamos un estado de alegría, porque es lo contrario. Cuando eres feliz y estás lleno de alegría, amas al Dios que ves en todas las cosas. Y pues ahí buscamos poco a poco, y vamos a hablar un poquito más tarde de la alegría. La alegría es un fruto del Espíritu Santo, y siendo fruto se convierte en un don en nuestras vidas. Y ya encontrando este don en nuestras vidas, nosotros participamos como dones a cada uno en una relación, amistades, en la familia, entre esposo y esposa, en parejas. Entonces
es importante identificar qué es la alegría verdaderamente y no simplemente semejante a lo que la sociedad nos quiere dar de aceptar. Cierto. Yo creo que lo acaba de decir bien. Aquello que es temporal, es superficial, ¿no? Pero como lo dices tú, aquella alegría que es verdadera y que pues permanece siempre, de aquella que viene de la comunidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y creo que siendo así podemos nosotros dirigirnos con libertad, como dijiste, dirigirnos al Padre. No podemos entonces odiar, no podemos tener rencor, porque tenemos esa alegría que nos hace ser libres, ¿verdad? Y que nos ayuda a buscar pues para lo que nosotros estamos hechos, que es para pues estar en el cielo. Sí, es cierto, y no, es un punto muy importante. Es un punto muy importante porque la libertad es parte de la esencia de lo que es la alegría, de movimiento, y lo que dices es verdad, la libertad de expresión, libertad de ser sin miedo o culpabilidad. Y eso es importante. Si no hay libertad en la alegría, no es alegría verdaderamente. Cierto. Es simplemente una expresión, por ejemplo, siendo feliz, sin verdaderamente viviendo del gozo del corazón de la alegría. Claro. Sí, Cristian, yo creo que en este sentido mucha gente se pregunta, ¿verdad? Entonces, si la alegría, ¿verdad?, no nos alivia por completo los problemas o los obstáculos, ¿qué propósito, qué razón tiene la alegría en nuestra vida? No, sí, es una pregunta muy importante. ¿Qué es la razón? Porque de día en hoy nosotros buscamos muchas evidencias, muchas razones para aceptar el propósito o lo que es ¿por qué tenemos que ir a misa? ¿Por qué tenemos que comprar esto? ¿Por qué tenemos que rezar o orar, lo que sea? ¿Por qué tenemos esa razón? Y la aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo del ser humano. Como le estaba compartiendo, nosotros somos imágenes de Dios, dice la Biblia. Claro. Y en esa imagen, la imagen invisible es Jesucristo. En Jesucristo nosotros buscamos lo más íntimo del ser humano, porque Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, y a Jesucristo da a nuestro interior una alegría verdadera, profunda, durable. Cada día el Señor nos ofrece tantas alegrías sencillas: la alegría de vivir, la alegría ante la belleza de la naturaleza, la alegría de un trabajo bien hecho. Por ejemplo, los papás que se esfuerzan, los que se esfuerzan ahí en el trabajo, y las mamás que se esfuerzan en las casas o en el trabajo igualmente. La alegría del servicio en las parroquias, la alegría del amor sincero y puro, un amor que nos llama al abrir el corazón y los brazos a todo hermano, de modo que puedan descubrir en nuestra mirada y en nuestro rostro la alegría del Dios que nos habita. Sí, Cristian, yo creo que aquí pues sería bien distinguir nosotros cuál es la diferencia entonces entre alegría y gozo. No, sí, es una pregunta muy importante, porque la usamos intercambiándola así, gozo y alegría, ¿verdad? Pero la palabra alegría viene de una palabra latín, de la palabra alequer, alacris, que significa rápido, vivaz, animado. Y el gozo es un término que procede de una palabra latín que se dice gaudium, que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Y entonces el gozo es lo primordial. El gozo es el fruto del Espíritu Santo, y la alegría es lo que se manifiesta en lo exterior, por ejemplo. Claro. El gozo es algo más interior, el gozo es algo de parte de nuestra naturaleza humana, y cuando nos presentamos con otros, igualmente con uno mismo, la alegría es lo que se manifiesta. Y entonces, por ejemplo, una sonrisa, una alegría de vivir o lo que sea, lo que se manifiesta es algo exterior y la gente ve eso. Y entonces cuando uno mismo realiza que el gozo no lo tiene,
uno se pone a pensar, ¿por qué no estoy feliz? Entonces ahí uno confunde las palabras, ¿por qué no estoy feliz? Pero porque sí tengo el gozo. Y entonces el gozo es algo más interior que la felicidad. Claro. Y la alegría es lo que manifiesta ese gozo, este tipo de gozo. Es lo que se manifiesta. Es cierto, yo creo que aquí algo que a nosotros nos ayuda a entenderlo, ¿verdad? Como ya lo dice Cristian, es algo, el gozo siempre permanece a pesar de las dificultades y todo lo que tengamos en la vida. Y pues la alegría es aquella, como que da la fuerza, ¿no? Al ser humano, en ese sentido. Y viendo esto, por ejemplo, en tu vocación, ¿cómo crees que la alegría se manifieste? Sí, no, lo primordial aquí como seminarista, yo sé que nos inculcan tener un horario de oración, y tomando una hora al día en adoración, recordando de que mi vocación comenzó precisamente en esa presencia en adoración en la capilla, cuando yo iba después de la escuela. Y entonces la alegría que yo continúo aquí en el seminario es esas oraciones que yo continúo en la capilla ahí en adoración. Y pues yo la alegría aquí en el seminario la vivo entre amistades, porque las amistades, igualmente como le estaba diciendo, que en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí en la comunidad igualmente las amistades, teniendo Cristo, porque Cristo siendo el sumo sacerdote, con nosotros estamos aspirando. Esa alegría tiene que venir de esa relación, y ahí se manifiesta la alegría verdadera. Ahí es lo que perdura por encima de las contradicciones y del dolor. Y aunque uno no esté feliz un día, o uno tenga unas tristezas porque no pasó un examen, o porque usted es estresado, ¿verdad? La alegría ahí está debajo de esas dificultades, porque uno está en relación con Cristo. Sí, yo creo que debemos de entender que cuando estamos alegres en el sentido espiritual, entonces cualquier cosa mayor a nosotros pues no nos puede afectar, ¿verdad? Porque estamos en manos de Dios. Y aquí es donde pues mucha gente se preguntará, ¿verdad? ¿Y esto entonces dónde lo podemos encontrar? ¿Cuáles son los argumentos, o de dónde viene esa alegría de la cual estamos hablando? ¿Y cómo podemos responder a eso, Cristian? Sí, sí, en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio mariano. Ahí nosotros encontramos el quinto misterio, encontrando a Cristo en el templo. Pero San Lucas nos da un entendimiento de alegría profundo cuando dice, cuando Jesús resucitado sale hoy de nuevo a nuestro encuentro, donde como los discípulos caminaban, les preguntó, ¿qué conversación es esa que traes mientras vais de camino?, dice el Señor. Y ellos se detuvieron con aire entristecido. Señala el relato evangélico. Los dos discípulos ahí en el Emaús habían arriesgado mucho para seguir a Jesús, y tristemente ahora fracasados y decepcionados por la muerte de lo que ellos entendían el profeta poderoso en obras y palabras. Ellos mismos regresaban a casa. Sus esperanzas no se habían cumplido. Pero si continuamos en la historia, ahí mismo Cristo está. Pero ellos no reconocen a Cristo. Y ahí hay un misterio bien bonito, porque cuando nos ponemos a reflexionar con nuestros prójimos, las personas con quienes nos encontramos en los días, en el trabajo, en las escuelas, Cristo está presente en el prójimo. Y cuando nos comunicamos con ellos, cuando tenemos pláticas, nos reímos, tenemos momentos tristes, ahí estamos cada uno para elevar el espíritu, para animarnos. Y acuérdense que la alegría viene de la palabra latín alacris, que significa rápido, animado, vivas. Y entre amistades, entre parejas,
entre compañeros en la escuela, animándose a uno al otro, es como reflexionando esa alegría profunda que en las escrituras, aquí en el Evangelio de Lucas, los discípulos seguían a Cristo, pero ellos fracasados y decepcionados, Cristo les revela: mira, ustedes tienen que confiar, no dejen que las ocasiones les confundan, que les dañen esa vista profunda que es Cristo. Igualmente, otro ejemplo, Marco, es la comunidad de Pentecostés. Ahí es algo bonito, porque ahí igualmente es el misterio, es el tercer misterio glorioso, Pentecostés. Ahí el Espíritu Santo nos da ese entendimiento. En la comunidad de Pentecostés se caracterizaba por su alegría desbordante, alegría que les llevaba a dar testimonio en las plazas públicas. Por ejemplo, Pedro, cuando platicó enfrente de tanta gente, el impulso misionero brota de la alegría, del deseo de compartir la dicha de la salvación de Cristo, de comunicar a todos la alegría del reino de Dios. Y ahí mismo es donde encontramos nosotros la significancia de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor hay gozo. Y lo que platicamos, Marco, es la libertad. Eso. Porque si uno no tiene la libertad de expresar esa relación íntima con Cristo, ¿cómo podemos compartir esa alegría? Y pues la alegría es el fruto del Espíritu. Lo que aprendemos en la letra de Gálatas. Eso de... Y que no conquista nuestra forma parte del cortejo del amor. El fruto del Espíritu es, nosotros como sabemos, los frutos ahí nos dan de vivir como Cristo vivió en el mundo. Cierto. Yo creo que haciendo un poco énfasis en lo que acabaste de decir sobre cuando los discípulos pues se fueron desconsolados, ¿verdad? Tristes. Pero en eso viene una persona que es María Magdalena, una de las que pues menos pensaríamos. Exacto. Y entonces cuando viene, ¿verdad? Viene a la tumba y se encuentra con el Señor. Lo confunde primero al principio, ¿verdad? Pero ella, como dice la palabra en la traducción del latín, ¿verdad? Que es la alegría, es algo rápido, animado. Y es lo que hace ella, se anima, va rápido a proclamar de que el Señor está vivo. Entonces, yo creo que es importante lo que acabo de decir, ¿verdad? Aún en las dificultades, la alegría se hace presente. Y sobre todo, que nos demos cuenta que muchas de las ocasiones hay cosas tan simples que nos hacen quitarnos esa alegría. ¿Cuáles son, Cristiane? No, es un buen punto, Marco, porque la alegría, como estamos diciendo, es algo comunitario. Es comunitario precisamente porque viene de la Santísima Trinidad. Y vemos como en las Escrituras, de los 12 apóstoles, hay uno que podemos decir nosotros perdió esa visión de alegría que no encontró en Cristo. Cierto. Y ejemplos, por ejemplo, causas de la falta de la alegría es el ídolo del dinero, que es una de las más grandes aquí en esta sociedad. Uno se esfuerza a trabajar y pues uno se puede, por ejemplo, uno se esfuerza a trabajar y trae dinero a la casa, pero cuando uno ya se enamora del dinero, ahí es donde cuando uno confunde lo que es verdaderamente la alegría, lo que habíamos platicado ahorita. También como el de la ciencia nos promete ciertas evidencias, y igualmente cuando Jesús resucitó, el apóstol Tomás, el que dudó hasta que vea, dice el apóstol, voy a creer. Y la alegría pues se tiene que manifestar. Cierto. Se tiene que manifestar, pero tiene que uno primero confiar. Ahorita en nuestras épocas ahorita donde la medicina, muchas adicciones, la depresión es algo también, y eso es algo un poco complicado, porque la depresión sí es algo psicológicamente. Cierto. Y uno sí tiene que tomar medicamento, pero a la misma vez ahí es donde uno espiritualmente
tiene que establecer esa relación con Cristo también, que puedan luchar. Ese equilibrio. Ajá, exacto. Y en un mundo lleno de proyectos y expectativas, falta el dinamismo propio de la gozosa esperanza también. Y ahí es donde nosotros también podemos conectar la alegría con la esperanza. Exactamente. Si uno no tiene alegría ahorita, no es el fin del mundo. Si ahorita no tiene ese gozo de ver lo positivo en la vida, lo optimismo de poder contribuir en la comunidad o de poder renacer de las caídas de la vida, ahí es donde el Espíritu nos mueve. El Espíritu nos mueve a tener esa esperanza, que es un virtud teológico, Sí. decimos en la iglesia, ¿verdad? Tenemos la fe, la esperanza y el amor. Y el gozo, siendo un fruto del Espíritu, se manifiesta en esa esperanza. Claro. Nos miramos al futuro. Cierto, yo creo que entonces hasta ahorita fíjate lo que llevamos de reflexión, que ya llevamos a la mitad de este programa, y a todos aquellos que se siguen conectando agradecemos. Recuerden que estamos en el tema de la alegría espiritual, y estamos ya a mitad del tema platicando acerca de que la alegría es una actitud, la actitud que nos invita a la iglesia a tener ante las circunstancias de la vida, y aquella que nos lleva a tener ese gozo que permanece y que nos lleva a nosotros también a tener pues las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Y en ese sentido, ya hablando en un tono cristiano y católico, ¿cómo sería nuestra alegría? Sí, no es una... Gracias, Marcos, sí, porque el catecismo, el número 1832, nos da de entender que los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Y dice luego el catecismo, la tradición de la iglesia enumera 12 frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, que es el tema de hoy, la alegría, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Los frutos del Espíritu Santo es lo que revelan la vida auténtica y cristiana. Y como dicen las Escrituras, son los frutos del hombre que revelan de dónde viene el árbol. Y nosotros como cristianos tenemos al árbol de la vida eterna, Cristo. El cristiano es como los árboles. Las Escrituras en Mateo 12:33 aprendemos: cuando está maduro, dura sus frutos. Por sus frutos, dice Jesús, os conocerán. Cuando los árboles están maduros, duran unos frutos que son agrios, sin dulces y buenos a la vista. Y entonces, ¿cuál es la alegría auténtica y cristiana? Pues esa es la que viene del Espíritu Santo, porque es el amor entre el Padre y el Hijo. Claro. Y es ese don ese fruto en nuestras vidas, en nuestra espiritualidad, en nuestras oraciones. Es difusiva, no se puede contener en sí mismo. Y es por eso que la alegría es una manifestación, es algo que se anima a otros. No sé si conoces, Marcos, a veces has visto un niño correr en la calle y no jugando, ¿verdad? Y contento, ahí alegre de lo que probablemente porque echó un gol jugando fútbol, ¿verdad? Claro. Es algo exterior. Claro. Pero no es simplemente exterior como un hecho. Tiene que ver ese puente interior y exterior. Sería una proyección. Exacto. Y entonces la persona crece en alegría y felicidad en la medida en que comparte. Claro. Y ahí esa es la definición de una comunión, una comunidad. Y primordial, la familia. Claro. Y pues una de las tareas más urgentes de este momento, en este día de hoy, es la formación para la verdadera alegría. No alegría temporal, como dijiste temprano. Y tenemos que buscar esta verdadera alegría para descubrir los caminos de la alegría,
sin claudicar ante ciertas corrientes hedonistas. Y hay que recordar que el domingo pasado aprendimos que una de las tentaciones de Cristo fue esa de convertir la piedra a pan. Claro. Y entonces ahí nos da de revelar que a veces nosotros queremos cambiar las cosas Eso. a nuestro modo para poder complacer nuestros deseos. Y esos son hedonistas, esos deseos. Y entonces la alegría, el placer y la alegría no siempre van de la mano. Entonces el que mata la conciencia jamás experimentará el gozo de sentirse amado, buscado y perdonado. Y aprendimos pues el que Jesús, Él siendo el Hijo del Padre y siendo la verdad, no se da de guiar por el hambre, Claro. por los fracasos de la vida. Exactamente. Y viendo esto ya en un plano más profundo, nos damos cuenta entonces que esta alegría de la cual estamos reflexionando es una alegría que nos tiene que hacer libres, ¿verdad? Nos tiene a nosotros que poner una actitud de decir, esto es lo que a mí pues me va a llevar a algo que trascienda, no algo que me estanque, no algo que me haga sentir menos que todos, sino antes bien que me diga cuál es mi dignidad, que es la dignidad de ser hijos de Dios. Exacto. Y en ese sentido nos vamos a un punto interesante, Cristian, que es entonces la alegría, ¿cómo la podemos ver? Sí, no, siguiendo que viene de una comunión y de que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya vemos que siendo un fruto en nuestras vidas se convierte como un don. La alegría como un don. Y entonces la alegría es un don que debemos pedir con constancia. No es un día solamente dame la alegría y ya de repente ya eres la alegría toda la vida. Sí, tienes que constantemente todos los días. Y también cuando uno pide, obviamente con humildad y acoger de forma activa, no es algo pasivo simplemente. Esto implica aprender a vivir las alegrías normales de la vida. Y entonces estamos hablando de la alegría sobrenatural, ¿verdad? ¿Cierto? Pero eso no significa que nosotros no podemos aceptar o disfrutar de las alegrías normales de la vida, así como las pruebas y las tristezas que entrañan alumbrar al hombre nuevo en nosotros y en los demás. Claro. Y por ejemplo, en tu vocación, ¿cómo ves este don de la alegría? Sí, en mi vocación en particular yo la veo como yo enamorándome más de Cristo en la oración. Claro. Yo me animo a compartir esa relación con otros. Yo quiero que otros igualmente tengan esa relación íntima con Cristo, porque Él nos libra de nuestros pecados. Él nos limpia la conciencia, nos purifica. Y entonces todos somos pecadores. ¿Y quién no quiere compartir esa purificación con otros, que es una íntima relación con Cristo, a los demás? Y entonces para mí esa alegría, mi vocación es, yo quiero vivir como un sacerdote, como un representante de Cristo a otros y traer esa alegría. Igualmente encontrar esa alegría en otras vocaciones como el matrimonio, entre parejas. Es un doble servicio sacramental, sacerdocio y matrimonial. Cierto. Y bueno, hablando en ese sentido del gozo que te lleva a buscar a Jesús en la oración, porque haz de cuenta que pues mucha gente no católica y católicos, pero no tanto practicantes, dicen, por ejemplo, que la iglesia tiene muchas reglas y la iglesia tiene muchos preceptos y no permite que el hombre sea alegre, y es lo contrario, ¿verdad? Es lo contrario. Es lo contrario, y aparte también porque desgraciadamente vemos de los santos muchas fotos y pinturas y los pintan pues con una cara así muy seria muy firme, ¿verdad? Como soldaditos. Pero al contrario, ellos han experimentado la alegría pues más pura, ¿no?, que se pueda ver. Exacto. En ese sentido, ¿qué consejo le darías a los que nos escuchan sobre la alegría? Sí, mi consejo es este. Ya platicamos mucho de ser libre, pero ¿libre en qué sentido? Libre en Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esta libertad?
Esta libertad se manifiesta en uno disfrazarse de todas las tentaciones, en sentido de que uno tiene que dejar esas cosas que está previniendo esa relación con Cristo. ¿Qué es lo que nos está arrastrando en el camino de la verdad? ¿Qué cosas, qué adicciones tenemos? ¿Qué vergüenzas tenemos? ¿Qué rencor tenemos? Estas cosas nos arrascan a seguir a Cristo, que es la verdad, y esa verdad nos va a librar. Y pues lo que yo recomiendo es de encontrar a Cristo en la oración en el Santísimo. Yo los invito a que vayan al Santísimo a pedirle al Señor que nos libre de cualquier de esas cadenas que tenemos, que nos libre de esas cadenas. Claro. Y siendo libre podemos aceptar un poco más la alegría del Espíritu Santo. Cierto. Sí, fíjate, y sobre todo porque para aquellas personas que están dentro de la religión, sobre todo de nuestra religión católica, ¿verdad? Debemos estar conscientes que el Señor nos llama a ser alegres, ¿verdad? A estar alegres, a mostrar con la cara que estamos alegres. Sobre todo en Cuaresma, ¿verdad? Cuando nos dice el Señor que ayunemos, ¿verdad? Pero que no sepa la gente que estamos ayunando en ese sentido, ¿verdad? Un ejemplo. Pero, por ejemplo, en tu sentir o en tu formación, ¿cómo ves la alegría como una vocación? La alegría como una vocación. Pues la palabra vocación en latín significa un llamado. Claro. Y significa un llamado a una ocasión particular. Y lo que podemos nosotros aceptar es que cada uno de nosotros tenemos una vocación. Cierto. Y entonces la alegría siendo un fruto del Espíritu Santo. La alegría como vocación significa en cada situación que nos encontremos con nuestros hermanos, cómo estamos nosotros llamando al prójimo a vivir esa alegría. Y entonces la alegría como vocación significa cómo estamos manifestando la alegría para que la otra persona pueda responder a esta alegría. La llamada de esta vocación de alegría, de que uno vive, invita a la otra persona a compartir. Y entonces como dijiste muy bien ahorita en Cuaresma, la tentación es de ponerse tristes o dar esa impresión que, oh no, mira, yo estoy comulgando, o no comulgando, pero ¿cómo se dice? Ayunando. Y pues da a entender de que no, pues mira, estoy haciendo algo espiritual. Pero nosotros ya vimos que en San Lucas, por ejemplo, cuando están caminando en Emaús, Cristo está presente y nos manifiesta que la alegría es algo más interior. Y entonces en Cuaresma necesitamos ver que la alegría tiene que venir de esa relación con Cristo, que invita a la otra persona a responder igualmente con la misma alegría. El cristiano está llamado a vivir esa alegría, la paz y la esperanza, los bienes, como nos podemos decir, mesiánicos, en lo concreto de la existencia de cada una de las personas que nos encontramos. Felicidad y alegría son don de Dios y pueden ser vividas ya en este mundo. No tenemos que esperar. Entonces ya escatológicamente la estamos viviendo ahorita. La alegría que nosotros manifestamos será y es la alegría que vamos a compartir en la comunión, en la Santísima Trinidad. Eso, exactamente. Y acabas de mencionar un punto súper importante, que es yo creo que nosotros los católicos tenemos, es el culmen de nuestra fe, y es la Eucaristía, ¿verdad? Es la fuente de la alegría para nosotros, ¿verdad? Como lo dijiste, sí. Aquella que nos invita a la comunión entre el Padre y el Hijo, y aquella sobre todo que nos da la fuerza para seguir adelante, y aquella que nos comunica la vida del Padre, ¿no? La vida del Padre a través del Hijo, y nosotros consumiendo su cuerpo y su sangre, entonces nos conectamos, ¿verdad? Y así es como nosotros pues nos mostramos alegres, esa actitud de buscar al Señor. Y en ese sentido, yo creo que todos los seres humanos, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos la semilla de la alegría porque somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros redescubrir, volver a descubrir
esa semilla de la alegría. Sí, ahí pues has dicho unas palabras muy súper importantes. Dices el camino y la semilla, y son palabras bíblicas, porque sabemos nosotros que el camino es Cristo y la semilla es Cristo a la misma vez. Y entonces nosotros, y comentaste algo de la misa, por ejemplo la Eucaristía, cuando nosotros damos gracias a Cristo, le damos gracias al Padre por mandar a Cristo para que nos salve. Ahí se manifiesta algo bien bonito de la relación que tenemos con Dios cuando compartimos y vivimos de la palabra de Cristo en las Escrituras, de llevar el Evangelio de la paz al mundo. Es llevar a los corazones y a los pueblos la alegría de Dios. Y entonces ahí nos invita a ser misioneros. Misioneros. Cada uno de nosotros somos llamados a ser misioneros, porque como aprendemos en Mateo, al último capítulo, dice que vayan a predicar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros creyentes que tenemos a Cristo en la Eucaristía, comulgando, nosotros nos transformamos en misioneros, y el camino es Cristo. Es decir, en cada persona que nos encontramos, esa persona ya es capaz de recibir esa semilla que has recibido tú en la misa, que has recibido en la oración, en esa íntima relación con Cristo. Tú mismo te conviertes en la alegría, y la otra persona recibe la alegría, y ahí es donde la comunión se manifiesta, y ahí es donde uno comparte esa alegría y se convierte en un don. Le has regalado la alegría a una persona en tu persona, te conviertes en un don. Y ahí podemos nosotros ver ese punto teológico, que nosotros nos transformamos en una comunidad de dones, y en particular es la alegría que nos mueve a ir a predicar la palabra de Dios a otros, que nos mueve con ese valor, que nos mueve a tener la paciencia. Y entonces ahí podemos aceptar lo que es etimológicamente ese movimiento, esa animación al prójimo. Sí, fíjate, y tanta falta que nos hace hoy en día, por ejemplo en los temas ahorita políticos, en los temas que ahora la sociedad está implementando como ley, por ejemplo el aborto, una de las cosas muy ya machucadas en este sentido, pero que muchos católicos todavía tenemos miedo de tener esa alegría. La alegría nos tiene, como lo dijiste, nos invita, pero al mismo tiempo nos anima y nos tiene que proyectar a decir la verdad, sobre todo, ¿verdad? Y eso es cierto. Sí, exacto. Y para terminar ese punto del camino que dijiste, y esa semilla de Cristo, es cierto, cuando nosotros predicamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nos dice. Y entonces, ya recibiendo a Cristo en nuestra vida y queriendo compartir esa alegría, nosotros nos mueve a predicar la verdad. Y entonces, por ejemplo, en estos tiempos políticos que estamos ahorita, necesitamos misioneros en las familias, misioneros en sociedades, misioneros en las comunidades, donde la voz influye al gobierno, influye a las comunidades, para poder promover leyes que están en acuerdo con la conciencia de la iglesia. Es decir, que la justicia social de la iglesia. Cierto. Defender la vida, defender el derecho del inmigrante. Cierto. Defender a los más vulnerables. Cierto. Y les quiero compartir un poquito del Papa Francisco. Nos invita a esto. El Papa Francisco les platicó a unos jóvenes seminaristas y consagrados en 6 de julio de 2013, y les dice a los seminaristas: no tengáis miedo de mostrar la alegría de haber respondido a la llamada del Señor, a su elección de amor, y de testificar su evangelio al servicio de la iglesia. Y la alegría, la verdadera, es contagiosa, dice el Papa. Contagia, hace ir adelante.
Wow. Y entonces ahí el Papa nos está invitando a promover, a compartir esas verdades que nosotros ya tenemos en la Iglesia Católica. La Iglesia en 2000 años de sabiduría nos da ese tesoro, y ese tesoro es el mismo Cristo. Cierto. A compartir. Para compartir, y sí, lo has dicho muy bien, la fuente es Cristo, la fuente de alegría. Yo creo que un signo que nos puede a nosotros ayudar, a los católicos, si nosotros somos alegres espiritualmente, Ajá. ¿verdad? Nos debe de motivar a salir de nosotros para el encuentro del otro, ¿no? Exacto. Y sobre todo a proclamar pues la verdad, ¿verdad? La verdad divina, no la verdad que nos pretende el mundo dar, Sí, ¿verdad? exacto. Sí, o lo que dice la sociedad, lo que de ellos pretenden saber la verdad. Exacto. Exactamente. Y pues, Cristian, se nos ha ido el tiempo volando rapidísimo. En este sentido, a todos aquellos que siguen conectando, agradecemos que nos escuchen. Recuerden que estamos en el tema de la alegría, este tema tan importante para nosotros, sobre todo para aquellos jóvenes que se sienten vacíos, ¿no? Sí, Se sienten vacíos. desconsolados, no sienten una palmadita. Y yo creo que este tema de la alegría nos tiene que motivar a decir, de verdad Jesús no nos deja en ningún momento. Exacto. Y esto de la alegría es parte de su vida, es parte de su gracia, que nos invita a nosotros a motivarnos y a decir, ¿sabes qué? Esta vida es temporal y lo que nos espera es la felicidad, que es el Exacto. fruto de la alegría, ¿verdad? De Exacto. esta actitud que tenemos. Y en este sentido, Cristian, pues para cerrar, algo que nos quisieras decir a todos aquellos para que recordáramos este tema de la alegría en nuestra vida y en nuestra vocación. Sí, no, por supuesto, Marco. Y verdad que si el tiempo pasó rápido, no compartiendo de las cosas de Dios, uno se alegra mismo Eso. pues de compartir, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí. A los jóvenes y a las parejas que están escuchando, a todas las personas que están escuchando, la alegría y consolación de Dios, tenemos que entender, es un puro don. No la podemos comprar en la tienda, no la podemos robar de alguien. Es un puro don, no viene de una causa y un objeto proporcionados. Tenemos que realizar que la alegría es puro don. Es la experiencia gozosa de un Dios que entra y sale con libertad en el alma del hombre y la mujer. Es cual se siente profundamente amado y renovado en la verdad y la libertad. Y aceptando esa alegría de Dios, nosotros mismos somos libres y vivimos verdaderamente nuestra identidad como hijos amados en frente del Padre Celestial. Y el Padre Celestial en Cristo nos da de entender que la alegría del Espíritu Santo entra en el corazón, que se abre por la fe al misterio pascual. Y en estos tiempos ahorita donde estamos en Cuaresma, nos estamos preparando a recibir esa belleza pascual que vamos a encontrar en abril, a Cristo resucitado. Y entonces en estos tiempos, los que estén sufriendo, los que estén desanimados, los que estén fracasados, decepcionados, tal vez una persona los decepcionó, una amistad los dejó, a parejas si están peleando, tienen muchas discusiones. La alegría viene de Cristo. Teniendo a Cristo, ahí poco a poco uno aprende a cómo compartir ese gozo, a compartir ese don. Y es el fruto del Espíritu que quienes acogen a Jesucristo como camino, verdad y vida, pueden vivir libre y verdaderamente como hijos de Dios, sin tener esa preocupación de ir a comprar, o como la sociedad nos dice, tiraste la leche en el piso, pues hay que ir a limpiar, ¿verdad? Pero ahorita aquí el Espíritu Santo nos da ese puro don que no necesitamos comprar. Simplemente le pedimos al Padre y Él libremente nos da lo que necesitamos en este mundo. Cierto. Pues sí, Cristian, ha cerrado con broche de oro este grandioso tema, recordando a la sociedad y a todos aquellos que nos escuchan que este don de la alegría no es así como algo que nazca de nosotros como humanos,
es algo divino que viene de Dios. Pidámoslo en la oración en este tiempo de Cuaresma. Recuerden, el tema pasado fue la oración. Entonces la oración, utilicémosla para pedir este don de la alegría, y que sea esta alegría lo que nos motive a nosotros pues a seguir adelante en este caminar y en nuestra propia vocación, ¿verdad, Cristian? Sí, exactamente, gracias. Y con esto cerramos. Vamos a leer juntos, Cristian, esta oración para pedir el don de la alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor, el don de la alegría, que canta sin reservas la belleza del mundo, la grandeza del hombre, la bondad de su Dios. Dame, Señor, el don de la alegría, que me haga siempre joven, aunque los años pasen, la alegría que llena de luz el corazón. Dame, Señor, el don de la alegría, que colma de sonrisas, de abrazos y de besos, el encuentro de amigos, la vida y el amor. Dame, Señor, el don de la alegría, que me una contigo, el Dios siempre presente, en quien todo converge y en quien todo se inspira. Dame, Señor, el don de la alegría, que alienta el corazón y nos muestra un futuro lleno de bendiciones, a pesar del dolor. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al fin de este ya 9º programa. Agradecemos a Cristian Bustos por su participación en este programa. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Marco, y te agradezco mucho por invitarme a esta ocasión especial. Y yo sé que estás bendiciendo las almas que están escuchando aquí. Y estás en mis oraciones, igualmente a todas las familias y los que estén escuchando están en mis oraciones, y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, esperamos tenerte en otra ocasión. Cristian, estás invitado. Primero Dios, gracias Dios. Recuerden que nos vemos todos los días a las 8 de la noche con más invitados especiales. Y recuerden que esto es en miras a la tercera semana de la familia. Agradecemos a todos aquellos que comparten estas páginas católicas. Recuerden, soy Marco Medina, y recuerden que todos estamos llamados para amar. Nos vemos en otra ocasión. Buenas noches.